conferencia, de la mañana, docentes y alumnos protagonistas en la experiencia de prevención. La licenciada Elena Di Carli, integrante de la Comisión Pedagógica de CODIEP, va a presentar al licenciado Juan Pablo Guerra. Buenos días. Bueno, para mí es un gran honor presentar a Juan Pablo en este encuentro. Les voy a comentar algo de su trayectoria y de su dedicación a la educación y este tema. Juan Pablo es licenciado en Ciencias de la Religión, licenciado en Teología, profesor en Filosofía, y ha trabajado en muchos y diversos ámbitos, voy a nombrar algunos. Ha trabajado en la Secretaría de Hábitat e Inclusión de la Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, en distintos programas. Es coordinador de grupos terapéuticos dedicados a la asistencia y la rehabilitación de drogodependientes. Es fundador de los equipos promotores de prevención de adicciones, con los que ha trabajado con docentes, alumnos y familias. Ha sido representante legal de instituciones educativas, ha sido creador de laboratorios para docentes en prevención de adicciones y también ha publicado numerosos libros, algunos de ellos lamentablemente agotados, otros que podemos encontrar y que recomendamos fundamentalmente, voy a nombrar algunos nada más. El último lo ha dedicado al tema tan actual del bullying, no a la violencia, sí a la agresividad. Otro de sus libros es De heridos a amantes, 7 etapas para transformar el sufrimiento personal y social, Los novios de Caná, con los adolescentes, muy conocido, ¿Quién se anima?, Los 7 niveles de la comunicación, también otra de las obras de Juan Pablo de mucha difusión. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos e iluminarnos con tus aportes en esta temática. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Vamos a bajar. Bueno. Buenos días, muy buenos días. Para mí es de verdad un honor estar aquí. Me da mucho placer encontrarme con docentes, directivos, con ustedes responsables de la educación. Además de la recepción cálida, y me siento tan agradecido por las autoridades, Elena. Contarles, yo soy padre de familia, estoy casado con Inés, así se llama mi mujer, tenemos 2 hijas. Y estoy cumpliendo, tengo 55 años, pero 28 de ellos dedicados a la asistencia y prevención de adicciones. Tuve la enorme fortuna de muchos años, 13 años, dedicarlo a la asistencia en una comunidad de rehabilitación de adictos, y por algo que les voy a mostrar enseguida, me empecé a dedicar a la prevención desde el año 2003. Junto con un equipo de unas 15 personas más o menos, vamos de aquí para allá formando equipos de prevención, ¿sí? Sobre todo en colegios, instituciones educativas, deportivas, comunidades. Y bueno, llevamos en esta tarea 13 años ya. Y contarles un poquito cuál va a ser la idea de este rato que vamos a compartir. En primer lugar, pero les puedo asegurar que muy rápido, presentar alguna situación de diagnóstico. Voy a completar un poquitito lo de Horacio. No voy a sobreabundar en eso para que en la comida podamos evitar consumir un antidepresivo, ¿sí? Bien incluida la comida con un antidepresivo,
porque por supuesto que el diagnóstico, y ese es nuestra principal anhelo por mi parte, es, recorriendo muy rápido, poderles expresar, y ojalá que se les pueda transmitir, que de verdad se pueden hacer tareas de prevención. Y me quiero poner en la piel de ustedes porque comparto con muchos directivos, autoridades de instituciones educativas, mucho tiempo, y de verdad que sí se puede hacer tareas de prevención inteligentes, y esto convertirlo en una oportunidad no solamente de prevención, sino de transformación. Entonces miren, en primer lugar, objetivo es, les cuento que esto para confidencia entre nosotros, ya lo dijo Tuzán, puede fallar. Acá no tengo la presentación que yo habría traído porque no sé qué pasa, pero no está. Entonces vamos al plan B, ¿sí? Que es ficcionar dos cosas, ¿sí? Pero no importa. Siempre me gusta decir que si uno necesita un PowerPoint para decir lo que tiene en el corazón y en la cabeza, está en problemas. Así que yo esto lo voy a utilizar como soporte y vamos a seguir de largo para este foco. Me siento muy agradecido a la exposición de Horacio y me gustaría preguntarles con la mayor honestidad, porque saben que también este rato que vamos a compartir hasta las 7 de la tarde más o menos, por el tiempo que me encantaría que esto lo pudiésemos trabajar, que es esta ley que mencionó Horacio, ¿no? La 26.586. Quiero preguntar honestamente, ¿quiénes de ustedes sabían la existencia de esta ley? 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 300 es Bueno, la verdad que lo que estamos acá, y vuelvo a agradecer a las autoridades del CORDIEM, porque mi intención es contribuir al cumplimiento de esta ley, ¿sí? Que nos pongamos a tono con esta magnífica ley que existe, pero que también, como me dijo muy bien Horacio, hay poca práctica de implementación de la ley, ¿sí? Por tanto, una muy linda ley sin implementación es una muy linda ley muerta, ¿sí? Bueno, eso en primer lugar. Segundo, contarles que después de tantos años de trabajo, por suerte, contamos con un nuevo, de alguna manera, con una especie de nuevo paradigma que nos ayuda a ir a fondo con la propuesta de prevención, ¿sí? Y no estar como siempre a la defensiva, ¿sí? Y es este concepto que está introducido recientemente en la Ley de Salud Mental, que ahora enseguida les digo el número, ¿sí? Que es el concepto de consumo problemático. Hasta hoy hemos usado el concepto que es válido, que mantiene su vigencia de uso, abuso y adicción, y está bien, pero el concepto de consumo problemático, por fin, después de tantos años, nos permite hincar con mucha mayor certeza y hacer foco en lo que importa en nuestra tarea educativa, y enseguida lo voy a fundamentar, ¿sí? Para ir, insisto, después de una descripción muy rápida, complementaria de lo de Horacio y lo de ayer, ir a claves y acciones de prevención y una experiencia en marcha, simplemente para compartir que esto de que sí se puede no es voluntarista, los famosos hay que, como decía Horacio, sino estamos pudiendo y tenemos con qué, y yo les puedo asegurar que todas las instituciones que ustedes presiden o acompañan también tienen con qué, ¿sí? Lo que falta capaz es itinerario a recorrer, el camino posible a recorrer con todos los actores. Bueno, yo voy a ir a 1000 por hora, no se dejen guiar por esto porque simplemente me hará de soporte, ¿sí? Bueno, estas son definiciones que todos ya sabemos, sí, simplemente una cuestión para que se sepa. Cuando yo comencé a trabajar en el año 86 con los adictos, los que se morían eran los adictos, ¿sí? ¿Por qué eran los adictos? Porque existía una práctica habitual de consumo en aquella época, mediados de los años 80, en el cual los adictos compartían las jeringas, y esto hizo que la mitad de la población de adictos contrajera el HIV, y esa franja están hoy todos muertos, ¿sí? Y hoy, por supuesto que sí, se siguen muriendo los adictos, pero sobre todo los que se mueren, sobre todo la franja etaria más comprometida hoy, es la que abusa, y sobre todo de lo del alcohol,
Ya Carlos Damín, por la tarde seguramente que va a abundar mucho sobre esto. Él insiste y una y otra vez, sospecho que hará lo mismo hoy, entre otras cosas, de que lo que más mata en nuestro país sigue siendo el alcohol, ¿sí? Bueno, el gran problema, la franja etaria más comprometida es la franja entre 11, 12 y 17 años por el consumo de alcohol. ¿Por qué decimos que el consumo problemático, este concepto, viene en auxilio de nosotros como educadores? Miren, en esta definición de la Ley de Salud Mental se define consumo problemático, ni lo sigan, esta es la definición formal, ¿sí? Pero incluye en el consumo problemático esta cuestión que afecta a la salud, los proyectos de vida. Introduce el concepto social que puede no ser problemático para el adicto, es parte de su discurso. Yo lo manejo, yo manejo el consumo, yo me manejo con él, ¿sí? Pero introduce el aspecto social que capaz que él registra que no es problemático para él, pero seguramente que es problemático para su entorno familiar, su entorno laboral, sus vínculos, etc. Y sobre todo, este concepto de consumo problemático introduce algo que insinuó Horacio, que es esta cuestión de el problema no es la sustancia, sino el vínculo que establezco con la sustancia. ¿Está? Es decir, por primera vez, de manera así explícita, se pone en foco que la cuestión es respecto del vínculo que el sujeto, la persona o un grupo de personas establecen con tal sustancia. El tema de los vínculos, el vínculo. Le estoy pidiendo a esta sustancia que me provoque, sí, algo análogo a lo que me producen las sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas producen tres cosas, fundamentalmente. O son depresoras, o son estimulantes, o son perturbadores o alucinógenas, ¿sí? Fundamentalmente se resumen en esas tres, ¿sí? O la combinación de ambas. Normalmente se le pide a esta sustancia que me genere un efecto, entre comillas, placentero, de relax, anestesia, de estímulo, pilas, energía, adrenalina, o de, por favor, la vida es muy complicada, esto es muy intenso, muy difícil, la vida es muy difícil, algo que me ayude de alguna manera a evadirme de la realidad, ¿sí? ¿Por qué digo que este concepto es muy importante para nosotros como educadores? Porque también nosotros, no solamente el alcohol y las drogas es consumo problemático. Por ejemplo, se despega del tema de lo legal y lo ilegal. Inclusive se despega, como se ve ahí, respecto del uso, abuso y adicción, ¿sí? No solamente hay sustancias, sino que también por analogía, esto lo podemos aplicar ¿a qué? ¿A qué? Les aviso que esto va a ser así. Puede ser aplicable por analogía, ¿sí? A objetos, y todas las franjas etarias estamos atravesados por el enorme desafío que implica el consumo de las pantallas, y en las pantallas incluyo computadoras, celulares, ¿sí? Los juegos, los videojuegos, todo lo que sea pantallas, hoy es algo que nos atraviesa como consumo problemático de alguna manera a todos, ¿sí? La televisión, etcétera, etcétera. Y también hay actividades que consumimos de manera problemática. ¿Saben cuál es la actividad problemática que consumimos los adultos que denuncian todo el tiempo los adolescentes? El trabajo, ¿eh? Hace rato que los chicos no comen vidrio, ¿sí? Y que se dan cuenta. Nosotros, a veces es más fácil estar trabajando que estar lidiando con los propios vínculos. Aunque también es verdad que en Argentina mucha gente tiene que trabajar 14 horas para llevar el pan a su casa. Todo esto, todo es parte de la verdad, ¿sí? Entonces, no solamente decir, y atención con esto, que esto es algo que nosotros podemos fundamentar, ¿sí? Alcohol y drogas son mutaciones de consumos problemáticos, ¿sí? Que niños y adolescentes han ido adquiriendo a través del tiempo, cada vez buscando efectos más contundentes o más
inmediatos, ¿no es cierto? Es decir, más el placer ya aquí ahora, el relax aquí ahora, el pum para arriba aquí ahora, la desconexión de la realidad aquí y ahora. ¿Estamos acá? Bien. Sigo para acá el tema de por supuesto, el tema de la ilusión, porque le estoy pidiendo a una sustancia, a un objeto, que me dé una experiencia de placer que capaz, y ahí es donde nosotros podemos empezar a tallar, que capaz y seguramente nosotros podemos aportar desde otro lugar. Ya vamos a ver, desde nosotros es desde los vínculos humanos, ¿sí? Bien, sigo para adelante. Bien, miren, yo voy a hacer un corte, para hacerlo muy corto, esta parte de diagnóstico, ¿sí? De acá a los últimos 15 años, ¿sí? Para que, y voy a insistir solamente en 3 o 4 cosas para no abrumar, ¿sí? Pero hay cosas que no podemos dejar de decir. ¿Cuántos somos aquí, más o menos? Unos 300, perfecto. Miren, en los últimos 15 años, los docentes y padres de familia tienen más o menos la misma información ahora que hace 15 años. Y sin embargo, la realidad ha cambiado de manera significativamente en algunos datos geométricos. Eso nos pone en una enorme desventaja. Por ejemplo, los adolescentes que abusan del alcohol, muchos de ellos abusan del alcohol, además de la presión grupal, etcétera, etcétera, porque no saben lo que consumen. No saben en realidad, entre que ellos se la saben todas, la omnipotencia, a mí nunca me va a pasar nada, etcétera, etcétera, no saben la graduación alcohólica que tienen las bebidas alcohólicas que toman, ¿sí? Nosotros hemos comprobado que por lo menos el 90% de los adolescentes en realidad cuando toman no saben lo que toman. Y esto tiene que ver con que el 90% de los adultos, padres y docentes, tampoco saben lo que toman. Es decir, tampoco sabemos lo que toman y la graduación alcohólica. Yo me empiezo a entusiasmar, hacemos una mínima graduación, hacemos una mínima comprobación empírica. ¿Quieren ver? ¿Sí? Hagamos, cortito. ¿Qué es lo que toman los adolescentes fundamentalmente? ¿Cerveza? ¿Fernet? Vodka. Muy bien. Somos 300 más o menos. ¿Hay algo peor? Quiero decirles que las autoridades de Cordier, ¿sí?, han dispuesto que quien tiene 5 respuestas correctas a este rato se va a llevar... No, un Fernet dicen por acá. No. Se va a llevar un electrodoméstico. ¿Sí? ¿Ok? Pero quien se equivoca, porque hay algo peor que no saber. ¿Qué es? ¿Qué es peor que no saber? Es creer que uno sabe. Algo bien típico de los adolescentes, no debiera ser tan típico y normal en los adultos, ¿verdad? Bien, ¿quién cree que sabe la graduación del vodka? Levante la mano. 1, 2, 3. Los antidepresivos me los voy a tomar yo, les aviso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ¿Cuánto? Me encanta porque a eso también es típico ¿no? Mucho. ¿Sí? Bueno, a ver, simplemente, más allá del chiste, ¿sí? Y yo esto lo hago para amenizar un poquito, pero hay cosas que, no es que tenemos que saber demasiadas cosas, pero hay algunas cosas que no podemos dejar de saber, porque quien sabe mínimamente algunas cosas, ¿vieron? Este es el plan L, ya estoy, ya ni siquiera, acá. Bueno, algunas cosas mínimas tenemos que saber, ¿sí? Cerveza 4,9, vino 12,14, vodka 38,39, whisky 40, Fernet tenía 45 y se le hicieron bajar a 40 porque los chicos toman Fernet como si fuese agua. A mí siempre me gusta decir que simplemente una brevísima comparación. Un vaso de Fernet equivale a 8 vasos de cerveza, ¿sí? ¿Está? Lo cual equivale a 2 litros de cerveza al hilo. Uno dice, bueno, los jóvenes cuando hacemos pero uno nunca toma un vaso de Fernet, no lo rebaja no lo rebajas nada. Si tomás medio, en realidad tomás como 4 vasos de cerveza al litro, ¿sí? Bueno,
Hay cuestiones básicas que no podemos nosotros dejar de saber. Carlos seguramente por la tarde nos dirá mucha información que la verdad que va a ser muy interesante para todos nosotros. Bueno, estos son datos nuestros. Los datos del Cedronal, según mi parecer, son buenos, pero son tardíos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con estos conceptos que nosotros utilizamos, los adolescentes pueden reconocer que llegados a los 16, 17 años, el 85%, en realidad estos son datos muy conservadores, el 100% abusa del alcohol. No capaz todos los fines de semana, pero de manera habitual, ¿sí? Y capaz que si no hay alcohol no hay diversión, por tanto a eso no voy. No estoy describiendo simplemente cosas que ustedes saben. El coma alcohólico hoy es más frecuente en chicas que en chicos, por esta cuestión del tema de la previa, el antes, el durante, el después, todo lo que se consume se va sin comer, etcétera, etcétera, y esto provoca muchas veces que la sangre va directamente al cerebro y agarrate Catalina. Bueno, esto ya está dicho, así que avanzo. Miren, esto cambió mi vida, así nomás como se los digo. Cuando yo trabajaba en esta comunidad pequeña, departamento de Almirante Brown, Gran Buenos Aires, hicimos un estudio y comprobamos que de toda la masa de adictos, de toda la población de adictos, ¿sí?, se trataba de alguna manera el 2%. En nuestro país, según datos que yo tengo, la rehabilitación después de 2 años de proceso, se rehabilita más o menos el 10% de ese 2%. Por tanto, los resultados son absolutamente magros. Por supuesto que un solo chico rehabilitado vale el universo entero, pero los que están en contacto con tratamientos de adicciones saben los costos, la logística, el tiempo, el trabajo, el esfuerzo que esto demanda. Por tanto, ¿por qué digo que esto cambió mi vida? Y por eso, de vuelta, yo me siento tan agradecido. 5 veces voy a agradecer de estar acá y que ustedes estén acá, ¿sí? Porque definitivamente, si esto es así, lo que se impone es una tarea de prevención. Si los resultados son estos, hagamos todo lo posible para que esto no suceda. Y hay 2 lugares, no solamente uno, donde es posible presentar batalla. Y uno es, por supuesto, la familia, y otro, es más, me voy a animar a decir, antes que la familia, ¿sí?, es la escuela. ¿En la escuela por qué? Porque desde sala de 2 hasta hay 15 años que tenemos a una familia y comenzar una tarea de prevención. A los 2 años llegamos a tiempo. Porque de hecho hay conductas, ¿sí?, y hay consumos que ya se pueden empezar a detectar como consumo problemático desde edad bien temprana. Si intervenimos tempranamente, los resultados también van a ser muy favorables. Bueno, yo sigo. Bueno, esto, chocolate por la noticia, no insisto sobre esto. Nos hemos tragado cada buzón en Argentina de país de tránsito, famoso país de tránsito, país de consumo, país de instalación de narcos, país donde donde los niños venden la droga, ¿no es cierto? Que todo esto en un deterioro de 15 años, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos a trabajar hace 15, en prevención, hace 13 años, había una franja bien clarita que la marihuana venía después del secundario. Hoy esa frontera estalló en 1000 pedazos y hoy tenemos muchos chicos y chicas usuarios que han probado y usuarios de marihuana, ¿sí? Y entre que es curativo, ¿sí?, entre que, como dijeron, un porrito. ¿Cuál es el problema? Un porrito, ¿sí? Y esta cuestión de, por supuesto, la naturalización, etcétera, etcétera. Yo quiero instalar rápidamente, ¿saben qué? Para salir de la depresión, ¿sí? Porque el mero diagnóstico puede generar depresión. Inmediatamente, y para evitar esta cuestión de rajarse las vestiduras, ¿no?, toca esto, y yo sigo describiendo la realidad. Pero, ¿saben cuál es la primer causa que dicen los adolescentes? Que dicho sea de paso, consumen marihuana para diferenciarse de los más chicos que se están sacudiendo de novela con el alcohol. ¿Saben por qué? La primera razón para consumir alcohol es para desinhibirse. Y el tema de la presión grupal, la pertenencia. La marihuana es para cambiar el estado de ánimo, para bajar del estrés. ¿Qué opresivos debemos ser los padres, la sociedad actual, el colegio? Y qué falta de alternativas concretas
tenemos para nuestros niños y adolescentes que ellos se ven compelidos, promovidos por supuesto por la sociedad de consumo, a experimentar esto obviamente de manera artificial, ¿sí? La gran pregunta es por qué buscan los jóvenes algo que evidentemente no están consiguiendo y nosotros como adultos no estamos logrando darles. Esa es la pregunta. ¿Qué recursos de relax, de conexión con uno mismo, etcétera, etcétera, les ofrecemos para no optar por el consumo? ¿Sí? Porque no alcanza con el horror, la vergüenza, que a dónde vamos a ir a parar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, seguimos para adelante. Bueno, no voy a decir esto, pero lo cierto es, yo me detengo, me voy a liberar de esto, porque me engancho, porque hay cosas que también, la verdad que está bueno decir. Hemos completado el círculo de padres consumidores e hijos que prueban. Ya hay familias consumidoras. Los que comenzaron hace 15, 20 años a consumir, entre que hay gente de mi generación, los 50, como no consumía porro de adolescente, tengo que saldar esa asignatura pendiente. Entonces, vamos a porrear ahora, ¿sí? Es decir, esto que antes era propio de una problemática, ¿no es cierto?, de adolescentes, ahora esto de alguna manera nos abarca a todos, ¿sí? Y esto es lo que también quería decirles. Miren, la propuesta que yo quiero transmitirles es que esto les tiene que servir como profesionales de la educación, les tiene que servir como padres de familia y nos tiene que servir como seres humanos. Porque todos, que más que menos, tenemos alguna sustancia, objeto o actividad con quienes nos vinculamos capaz de manera problemática. ¿Sí? Bueno, sigo. Bueno, esto de que la negación se recicla, ¿qué les voy a decir a ustedes, responsables de la educación? La participación, esto se vincula con otro puntito. Bueno, el Estado que no está o llega tarde, la enorme dificultad que tiene el Estado para que la ola no nos lleve puestos y las respuestas a veces son precarias, muy puntuales, tardías, etcétera, ¿sí? Pero que se agrega con esto también de que los padres no están. Es decir, esta cuestión de la deserción de los padres, de su tarea como padres, es un problema enorme. Por ejemplo, hace 13 años cuando nosotros arrancamos, la presencia de los padres con el tema del abuso del alcohol era enorme. Ahora, Dalman se naturalizó. Y ahora con lo de la marihuana, ¿sí? No hay, digamos, está en caída libre y no tiene fondo, ¿sí? Bueno, sigo. Bueno, esto, yo una de las cosas que aprovecho, sí, para salir, porque esto de que la marihuana está instalada en el mundo de los jóvenes cada vez más, yo me gusta hacer una denuncia pública a nuestra generación, porque la verdad que en la sociedad de consumo en la cual vivimos, perpetró una de las más grandes tradiciones que se puedan constatar en la historia de la civilización humana, que es que hemos logrado que en primer lugar los adolescentes sean consumidores, antes que adolescentes. Es decir, ¿no? Lo propio de la adolescencia, la rebeldía. ¿Y la rebeldía contra qué? ¿Contra quién? Contra nosotros, los adultos, contra nuestras contradicciones y ambigüedades, ¿no? Mientras nos rasgamos las vestiduras, muchas veces nosotros somos los primeros en promover consumo que se convierte en consumo problemático, ¿sí? Y de hecho, los efectos de la marihuana, la bulia, ¿no es cierto? La baja, la anedonia que se dice, ¿no? La baja pulsión del deseo, etcétera, etcétera, también tiene que ver con un modo de control social, ¿sí? Y es como, el mensaje es, mira, ¿tú querés cambiar el mundo? Ok, estamos de acuerdo. Pero como la realidad es tan compleja, mira, cambiala dentro de tu cabeza, porrito aquí, porrito allá, después se viene otra sustancia, bueno, platita siempre para lo mismo, porque siempre detrás de esto está el dinero, y dejamos que en realidad las cosas sigan peor, porque en realidad tampoco no hay demasiado cuestionamiento a nuestras ambigüedades y contradicciones que tenemos como sociedad, ¿sí? Bueno, sigo para adelante, bueno, esto daría para otro encuentro, así que sigo de largo, es un drama
su drama de la educación inicial, ¿no? La gran pregunta es cómo le pongo límites a los chicos, ¿no? Los padres del jardín, todo el tema de, bueno, la paternidad, la autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sería otro tema. Bueno, y acá, esto sí me detengo un minuto nada más, porque en estos 13 años hemos constatado cómo implosionaron 4 propuestas de prevención. Esto para, ¿saben qué? También quisiera ahorrarles tiempo, para decir por dónde ya se probó y no funciona, ¿sí? Pero en 15 años, 4 paradigmas de prevención, bueno, explica también por qué estamos como estamos, ¿sí? Porque nos cuesta mucho encontrar propuestas concretas para responder a lo que pasa, ¿sí? Esto, claro, cuando uno le dice esto a los adolescentes, claro, se te ríen en 5 idiomas. Es lamentable, por supuesto que decimos, y esto hay que decirlo, y no hay que renunciar a la importancia de la ley, el control, los límites, etcétera, etcétera. Pero esto de que está penado por la ley, la verdad que tenemos una deuda en nuestro país, y los adolescentes efectivamente usufructúan en ese espacio, que es enorme, que en realidad el cumplimiento de la ley le importa a muy poca gente, la implementación capaz que menos, ¿sí? Bueno, segundo paradigma, está mal. ¿Saben qué? Miren, yo creo profundamente, y prométanme que me preguntan si me lo olvido, pero por el lado de los valores, yo defiendo mucho los valores, pero enganchar por el lado ético, lo moral, mirá, eso está mal, es un timbre que los adolescentes no entienden de qué estás hablando, ¿no? De vuelta, los hay que, este tema también de los modelos, a menos que en nuestra experiencia, lo cual pone en crisis porque nosotros fuimos formados así, ¿sí? Desde el deber ser, no hay sintonía ahí con los niños y adolescentes, ¿sí? Por tanto nos vamos quedando como desnudos ante esta realidad que nos toca, ¿sí? Te hace mal. Sí hubo una intervención antes que fue interesante, que es esto de, ¿saben dónde entra una bala en los adolescentes? Cuando se habla del tabaco. Porque todos tenemos algún primo, un abuelo, un padre, cáncer de pulmón, efisema, etc. Y ahí sí registran que capaz que esto no es inocuo con el paso del tiempo, ¿sí? Se desdibuja totalmente por el todo ya, el aquí y el ahora, el no me va a pasar, la falta de registro, conciencia, etcétera, etcétera. Pero ahí es el único lugar. Después lo de te hace mal a la salud no es un registro que importe mucho en la niñez y adolescencia. Porque te lo digo yo, también no acredita, no tenemos mucha autoridad. Ahora yo les voy a decir, bueno, y por supuesto, esto del miedo, miren, el miedo como propuesta de prevención para los adultos es esto, y por eso solamente informar y solamente hacer diagnósticos, ¿saben qué? Es contraproducente por una razón muy sencilla, porque genera miedo, paraliza. Y el miedo como propuesta de prevención es tan irracional como el consumo de alcohol y de drogas y cualquier consumo problemático que nos vinculemos de esa manera. ¿Se entiende? Y el miedo como propuesta para los adolescentes puede generar el efecto inverso, es decir, el efecto de la transgresión. ¿Está? Entonces, no es por el miedo, ¿sí? ¿Por dónde vamos a ir? Enseguida les digo, ¿sí? Se los digo ya. Miren, todo lo que no apunte a fomentar la racionalidad y la libertad, hay que subir la apuesta. No hay que quedarse atrás, todo lo contrario, hay que subir la apuesta. Y está muy bien lo que se dijo antes de, sí, la vida, pero hay que subir más la apuesta. A ver, esto que estás consumiendo, esto que estás, con lo que te estás vinculando, ¿de verdad, honestamente, te da más vida humana? No es vida, es más vida. Y no cualquier vida. No somos una ameba, o un perro, o un gato. El más vida en nosotros es desplegar lo propiamente humano. ¿Qué es lo propiamente humano? Nuestra libertad, nuestra capacidad de disfrutar, nuestra creatividad, nuestra conectividad, ¿sí? Capacidades virtualmente infinitas, que hay cosas que consumimos
que nos ayudan a desplegarlas y hay cosas que consumimos que las menguan, las deterioran, las lastiman, nos hacen menos humanos, hasta inclusive nos pueden llegar a animalizar. Y hay que decirlo así literalmente. Porque un ser humano carente de racionalidad se animaliza. Cuando no tiene registro, no tiene conciencia, etcétera, etcétera, pues tendrá acciones que broten más de sus instintos que de su racionalidad, su libertad, el anhelo profundo de generar más vida en uno y en otros. ¿Sí? Esto es vital. Y miren, si uno pregunta honestamente, la respuesta suele ser honesta. ¿Sí? Y rápidamente para pasar ya a nuestro... porque no quiero... Sí, esto ya está dicho. Pasemos a la siguiente. A ver, para preguntar, porque acá también hay un gran maniqueísmo. Este tema bien mal. Y por eso que nos ayuda este concepto de consumo problemático. ¿Necesitamos consumir, sí o no? ¿Sí o no? Sí. La respuesta es sí. Como seres vivos, necesitamos consumir. Necesitamos consumir alimentos. Necesitamos consumir... La educación es un consumo. Necesitamos... ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de aprender es una capacidad que solamente tiene el ser humano como ser vivo. Y por supuesto que tardamos 20 años por lo menos en poder desplegarla mínimamente. Por eso estamos acá. ¿Sí? Ahora, hay consumos saludables, consumos que nos dan más vida desplegando estas capacidades propiamente humanas, o hay consumos que en realidad nos generan menos vida humana, es decir, menos libertad, más rigidez en vez de creatividad, más angustia, soledad y aislamiento en vez de conectividad, ¿sí? Afecto, vínculo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pregunta, además del alcohol y de las drogas y de las pantallas, que las pantallas entran, hacemos una llave para que entren un montón de cosas. ¿Qué otras sustancias, objetos o actividades ustedes reconocen que nuestra sociedad de consumo propone para que capaz tengamos un vínculo problemático? ¿La moda? ¿El juego dijeron por ahí? ¿Las redes? ¿La comida? ¿Comer? ¿No comer? Todo el tema de la oferta, la alimentación tiene que ver con esto. ¿Qué más? Lo estético, el tema de las colas y las lolas como regalo de 15, ¿sí? ¿No han escuchado eso? Bueno, ¿sí? ¿Qué más? Vigorexia, exactamente. El tema, ay, hice 3 horas de gimnasio, pero yo había pactado 3 horas y media, voy a ver cómo recupero, ¿no? ¿No? ¿Qué más? 7, 8, 9. La violencia, ok. ¿Qué más? El trabajo ya está dicho perfectamente, exactamente, ¿sí? Bueno, hay como 20 por lo menos sustancias, objetos, actividades con quienes fíjense, ¿no? Con quienes o con qué me puedo vincular de manera problemática. Por ejemplo, voy a confesar, yo, porque ¿saben qué? Hasta que esto no lo llevamos al nivel personal, no arrancamos a encontrar soluciones y prácticas concretas. Para mí el consumo problemático es la televisión. Y váyanse fijando en el consumo problemático que capaz ustedes tengan, ¿sí? ¿Qué efecto estamos buscando con ese consumo problemático? Por ejemplo, para mí la televisión en el zapping funciona como un depresor. Cuando yo estoy muy cansado, muy acelerado, tiendo el zapping y me digo mismo, voy a estar 10 minutos y capaz que me quedo 1 hora. Y entonces ahí me agarra el enojo, la culpa. ¿Por qué? Porque sentí que perdí el tiempo, que no se me movió ninguna neurona, como efectivamente, ¿no es cierto?, se muestra que no se mueve ninguna neurona, porque para mí el efecto es, ¿sí? Un depresor. ¿Sí? Mi mujer dice que capaz tengo también algún vínculo problemático con el trabajo. Yo no sé si es que ya estoy en una fase adictiva y yo se lo discuto, ¿sí? A mí la verdad, disfruto tanto lo que hago, tanto, porque la verdad que yo trabajo de esto, y estoy tan convencido que es posible transformar la realidad,
que se lo discuto, pero capaz que consumo problemático a veces tengo, ¿sí? Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Salir un poquito del plano conferencista. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Hay alguno de los que estamos acá que no tiene un consumo problemático con alguna sustancia, objeto, actividad? Ay, ¿cómo me hacen? Ahí vamos, ahí vamos. Los hijos te dicen, sí, pero vos, ¿por qué te quedaste en la reunión? Bueno, uno no lo va, el otro te A eso va. Cuento una anécdota. En una charla también había mucha gente, ¿sí? Levantó la mano una señora, ¿no? Así con... Yo dije, encontré el eslabón perdido. Encontré algo que no. Me dice, de todas las que dijiste, a 2, no. Y todas las demás capaz que me tengo que fijar porque capaz que ya estoy en situación adictiva, ¿sí? Bueno, a ver, ¿saben qué? Estamos ante un profundo tema que no es tema cultural, social, que nos toca de alguna manera a todos. Entonces todos de alguna manera tenemos que poderle encontrar el agujero al mate, ¿sí? Y encontrar juntos efectivamente un camino, intentos por donde vivir el consumo que nos dé más vida y que combata al consumo que se instala como problemático. Lo voy a decir, no, lo voy a decir después. Vamos a acordar porque acabo de venir de Colombia, de Medellín, justo la semana pasada. Se me olvidó, ahora me acordar, porque la verdad que hay posibilidad realmente de transformar la realidad, ¿sí? Y les digo, después de 28 años de camino, por dónde creemos que efectivamente esto es posible, ¿sí? Y por eso, claves de prevención. Miren, va a haber 5 filminas de prevención y 5 de transformación. Porque ¿saben qué? Con el tema de la prevención, ¿quién tiene la iniciativa siempre? Y en realidad la iniciativa la tiene lo que adviene. Mi iniciativa consiste en cómo respondo a lo que adviene, ¿se entiende? En el fondo la iniciativa siempre la está teniendo el otro. Y mi respuesta más o menos ajustada para que la ola que está y que viene no me lleve puesto, ¿sí? Entonces, 5 filminas para la prevención y 5 filminas para la transformación. Porque tenemos que poder utilizar todo lo que vivimos como una oportunidad, ¿sí? ¿Y en qué consiste esto? Miren, el dique, ¿no? Un dique para prevenir lo que viene, ¿sí? Información. No es indispensable, yo coincido con Horacio, no hay que ser especialista. Por supuesto que los especialistas nos ayudan siempre, ¿sí? Pero, miren, ¿saben cuál es la fuente que nos vaya respecto de usos y costumbres, rituales y etcétera? ¿Saben cuál es la fuente? Los adolescentes. Miren, los rituales de consumo se modifican cada 1 o 2 años. Cuando uno se acostumbró más o menos a uno, ya te lo cambiaron, ¿sí? Pero la fuente que usted, a ver, ¿cómo, por qué se consume esto? ¿Qué se busca? ¿Cómo? ¿Cuánto? Etcétera. Si uno pregunta a los adolescentes y tiene contacto con ellos, ellos te cuentan, ¿sí? Entonces, algo de información siempre es necesario. ¿Saben por qué? Porque hasta que nos ubicamos en la realidad, ya nos lo volvieron a cambiar. Entonces, necesitamos tener la salud psíquica o la mirada a la realidad, bueno, ¿qué es lo que toca? Porque hasta que nos acomodamos, de vuelta, insisto, me lo han puesto, ¿sí? Y llegamos tarde, ¿sí? En segundo lugar, viene como clave de prevención. Esta cuestión, todavía sigue siendo una mala palabra, pero nosotros tenemos todo el derecho de poderlo reivindicar. Y todos ustedes tienen un hondo contenido humanista, y ni qué decir los que están inspirados por
por experiencias espirituales, etcétera, etcétera, ¿sí? Esta cuestión, miren, toda esta cuestión de por qué tengo yo consumo problemático, qué estoy buscando que me dé este consumo problemático, es un trabajo de registro personal, ¿sí? Es un trabajo de autoconciencia. Y nosotros tenemos que poder rescatar aquella máxima que estructuró a todo Occidente y defenderla y promoverla, que es conócete a ti mismo. Si nosotros lográramos brindarle a nuestros alumnos herramientas para que se conozcan a sí mismos y registren por qué les pasa lo que les pasa, ¿sí? Y por qué hacen uso, esa maravillosa frase que Horacio nos transmitió del proyecto Uomo, ¿sí? Que los niños y adolescentes no vivan, que aprendan a vivir y a disfrutar, ¿sí? Sin necesidad de sustancias psicoactivas, ¿sí? No es literal, pero más o menos, es la idea, ¿sí? Entonces, todo esto es una tarea insoslayable de autoconocimiento, ¿sí? En segundo lugar, por esto de más vida, es decir, efectivamente, promover y jugar todas las cartas por la racionalidad y por la libertad. ¿Esto de verdad te da más vida? Porque uno lo ve en los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Más salud, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de hacer una hora de gimnasia? Al principio, la verdad que muchas ganas no da. ¿Cuál es el efecto después? Y la verdad que estás mucho mejor. Las endorfinas, etcétera, 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 ¿no es cierto? Es decir, lo que uno consume se puede verificar efectivamente por los efectos que me produce. Esto me genera más inteligencia, me provoca más inteligencia, más libertad, más conexión, etcétera. Bueno, siguiente, tercera pata, clave, es, bueno, esta es una batalla que nosotros llevamos, es nuestra propuesta de fondo, que tiene que ver con que esto de los niveles de comunicación, vivir a fondo los vínculos. Miren, está demostrado que nadie valora lo que no cuida. Nadie cuida lo que no ama, nadie ama lo que no conoce, nadie conoce lo que no se vincula. Así de sencillo. Por tanto, y esto sí que es trinchera nuestra, de la familia y de la escuela. ¿Cómo y qué herramientas concretas promovemos para que nosotros podemos cultivar los vínculos? ¿Sí? Esto que llama lo de las familias fuertes o lo de las instituciones fuertes, etcétera, etcétera. Bueno, cuarta, lo de redes de pares y redes globales. Le propuse hace un tiempo a un prestigioso economista que me pudiese hacer alguna ecuación que de alguna manera las familias y las instituciones pudiesen expresar y cuantificar cuál es su capital vincular. Porque hablamos de dinero, hablamos de esto, hablamos de esto. A ver, en una situación de sufrimiento, ¿con quiénes uno cuenta de verdad, por ejemplo? ¿Cuál es el capital vincular de cada uno de nosotros? Cada uno. Cuanto más capital vincular, más millonario uno es. Porque ya lo voy a volver a decir de vuelta, yo me gusta desafiar y los desafío. Hay muchos modos de medir la calidad de vida. Para mí, la calidad de vida se mide por la calidad de los vínculos. Y la calidad de los vínculos se mide por el nivel de comunicación que tenemos con ellos. ¿Sí? Si tengo ejercitado los niveles más profundos de comunicación, que yo los cuento como revelar sentimientos y expresar necesidades y deseos con nuestros vínculos más cercanos, voy a estar en mucho menor riesgo de consumo problemático, conductas abusivas, adictivas y de violencia. ¿Por qué? Sencillamente porque si ya con mis vínculos más cercanos estoy pudiendo habilitar los niveles más profundos que me habitan, voy a necesitar mucho menos que sustancias y objetos y actividades lo digan por mí. O buscar el efecto placentero para la ocasión de relax, de pila o de evasión, que ilusoriamente se lo pido a las sustancias, objetos, actividades, porque ya lo voy a tener recibido por la experiencia vincular de profundidad que tengo con, valga la redundancia, con mis vínculos más cercanos, ¿sí?
Y por eso digo, bueno, pero esto va para la parte de la transformación. Quinta es el Estado que esté. Y bueno, y yo creo que en nuestro Estado democrático tenemos que hacer que cada vez haya más democracia. ¿Cómo logramos que haya más Estado? Haciendo que la Corte, por ejemplo, funcione a 1000 por hora. Digamos que también todos los otros estamentos, organizaciones, ONGs, etcétera, etcétera, ocupemos nuestro lugar. Cuando ocupamos nuestro lugar, pues, todo el tiempo nos quejamos de que el Estado no está. Y la verdad es que también es que hay que quejarse. Bueno, ¿dónde está uno? ¿Sí? Bueno, el Estado que esté, dicho sea de paso, la palabra Estado es el Estado que está. El sentido del Estado es que esté. ¿Sí? Bueno, y acá viene una prevención solamente para prevenir la ola que viene. Es quedarse a mitad de camino. ¿Se entiende? Tenemos que, como en el taekwondo me parece que hay que utilizar la energía de lo que viene, ¿no? Para transformarlo en otra cosa. ¿Cómo lo convertimos esto en una oportunidad? ¿Sí? Y lo podemos convertir en una oportunidad, además de los 5 elementos anteriores, ¿sí? Esto para vivir a fondo la calidad de los vínculos. Bueno, ya lo insinué antes. Esto, lo que nos pasa, nos tiene que poner en foco lo que justamente nos hace en jaque. A ver, ¿por qué en estos 15 años está tal nivel de deterioro? Porque tenemos roto el tejido social. Y por eso en vez de red, lo nuestro en Argentina es más parecido a un agujero que una red. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo volvemos a reconstruir esto? Desde la familia y desde la escuela. Esto es una enorme oportunidad para recrear la alianza que se rompió, creo que de 2001 o antes, ¿sí? Hubo una alianza que se rompió entre familia y escuela. Esto es una oportunidad para recrear la alianza de familia y escuela, ¿sí? Y vivir a fondo lo que está en tela de juicio. Miren, está comprobado, uno no hace cualquier cosa con lo que valora. Lo que valoro lo cuido. Y si yo me valoro, me cuido. Entonces acá eso es indelegable, y por más que Año Verde lográramos luchar y vencer al narcotráfico, el consumo problemático brotaría por otro lado. No alcanzaría. Muerto el perro, se acabó la rabia. No es verdad esto, ¿sí? No es verdad. Brotaría por otros consumos. Porque además la sociedad de consumo se recicla todo el tiempo, ¿sí? Con nuevas sustancias, objetos. El celular que antes era un segundo, que ahora es una micronésima de segundo, ¿no? Siempre, todo el tiempo reciclándose. Wow. Séptimo es esto de las recreaciones alternativas. Acá voy a aprovechar y decir lo de Colombia. Tuve la suerte de ahí formar uno de nuestros equipos en Medellín y participar docentes que viven en el barrio Antioquia. El barrio Antioquia era el barrio de Pablo Escobar, ¿no? Y digamos, la patria chica, la capital del narcotráfico. Hoy en ese barrio, ellos son la tercera o cuarta generación de aquellos fundadores de ese barrio, ¿sí? Hoy, por una red y trabajos de prevención que están haciendo, no existe delito en ese barrio. Seguramente, no sé si va a venir, yo escuché que el intendente de Medellín va a venir, aquí va a venir. Bueno, seguramente podrá explayarse sobre eso, ¿sí? Pero lo interesante que es, y los narcos están claramente, por supuesto, obviamente que no hay cero vinculación, pero hay un enorme respeto, ¿sí?, a la tarea que hacen esta tercera generación, que son los descendientes de estos familiares de los fundadores, y que hacen tareas, fundamentalmente recreaciones alternativas. ¿Qué son las recreaciones alternativas? Arte, deporte, juego. Miren, el consumo problemático anida en el mal uso o no uso del tiempo libre. Ahí es uno de los factores donde se arraiga, ¿sí? En mi adolescencia había 25 modos de divertirse, la 26 era el alcohol. Pero llegábamos agotados. De la barra llegaba uno, ¿sí?
Hoy los adolescentes en el escenario consumista, ¿sí? La primera es el alcohol. Entre otras cosas porque los adultos hemos dejado de divertirnos. Que la crisis, que la plata, que el cansancio, que la inseguridad, que la tele, que esto, digamos, dejamos de jugar, dejamos de divertirnos. Y esto es un agujero negro y muchas veces, díganme si esto no sucede, celular de aquí, celular de acá por el tema de la seguridad, etcétera, etcétera, y se nos caerían las medias si supiéramos los lugares que visitan nuestros hijos, ¿sí? Y a veces nuestros alumnos vía internet, ¿no es cierto? 5 horas pegados a la red, sin criterio, sin protocolo de uso, sin criterio para más vida, ¿sí? Sin marco de qué? De racionalidad y libertad, ¿por qué no? Si uno pone el marco, después adelante, adecuado al proceso psicopedagógico, etcétera, etcétera. Pero no renunciar nunca a la libertad y a la racionalidad. Porque en todo caso, si uno cae, ¿y quién no se puede equivocar? ¿Sí? Sabrá cómo volver y tendrá con qué volver y podrá registrar, de verdad, esto en mi vida no generó más vida, ni en mis semejantes. ¿Sí? Bueno, recreaciones alternativas es una asignatura pendiente de los padres y ¿saben qué? Permítanme decirlo, yo sé que todo esto implica costos. Cuando yo iba al colegio de niño, el colegio estaba abierto todo el día. Y había actividades en el colegio todo el día. Y no solamente las extraprogramáticas, digamos, ¿no? La verdad, franca, por supuesto que esto es un... Y por supuesto que el colegio no tiene por qué ser el lugar de contexto, pero a propuestas mejores. Como lugar de pertenencia, como lugar donde con tan poco se pueden hacer cosas tan inteligentes y donde se genere vínculo, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Espacios de escucha y desahogo. Bueno, nosotros estamos convencidos, yo les aviso, nosotros estamos en un proyecto, lo digo ahora por la duda que me olvide, nosotros estamos en un proyecto de acá 600 años. Vamos por el año 588, 87, porque llevamos 13, ¿sí? Yo les digo esto para que cuando suceda no me digan que no estaban enterados, ¿sí? A ver, dentro de 600 años, yo soy optimista, va a haber ciudades escucha. La escucha va a ser, así como se ha naturalizado el alcohol, y yo también confío que dentro de 30 años va a haber campañas contra el alcohol por los efectos que la generación que está, etcétera, etcétera. Ya habremos quemado. Habrán inventado otras cosas, pero se habrá instalado la escucha, la práctica de escucha, como modo habitual de vincularse, ¿sí? No sé si ustedes saben, ¿sí? En los colectivos va a haber espacio para la autoescucha, así le llamamos nosotros, espacio para la interescucha, para la escucha, escucharse mutuamente, ¿sí? Uno se va a encontrar en una estación de servicio, bueno, cargamos nafta, tenemos 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos y 5 minutos. Esto, es decir, en las empresas va a haber el espacio de escucha, obvio, ¿sí? Porque cuando uno está más conectado, rinde mucho más, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y el tema del desahogo. Miren, esto es para un congreso entero, todo esto, pero miren, si no generamos espacios, miren, la educación hoy está en nivel 1, lo que llamamos nivel 1 y un poquito nivel 2. Mucha información y un poquito de formación del juicio crítico. Al cuarto y quinto nivel se llega rara vez, y sí, por supuesto existen, ¿no? Arte, deporte, etcétera, etcétera. Cuarto, quinto nivel tiene que ver con esto de los sentimientos, necesidades y deseos, que en los adolescentes hay 100 por día, por lo menos. Si un adolescente no tiene espacios de escucha y de desahogo, no solamente de descarga, hoy muchas herramientas se utilizan solamente para que baje la libido y bastará que vuelva a levantar para que en realidad no cambió nada. Espacio para que efectivamente uno pueda expresar todo lo que tiene adentro, ¿sí? Porque si no, ¿qué va a pasar? Si está todo el día en el colegio nivel 1, información, 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 un poquito de juicio político, llega a su casa y está en nivel 0 porque no hay nadie o porque cada uno está en la suya, permítame decirlo con total sencillez, yo no justifico nada, pero sí se puede entender todo, ¿sí? Un adolescente que se pasó toda la semana en nivel 1,
¿sí? Cuando tiene todo esto adentro, ¿sí? va a necesitar sacar lo que tiene de adentro, porque si no explota. Esa es una de las razones por las cuales se utiliza el alcohol para desinhibirse, ¿sí? Ahora, por supuesto que se desinhiben artificialmente y con los estragos que esto efectivamente puede provocar. Si nosotros podemos brindar herramientas para que los adolescentes en las 7 horas que pasan en el colegio se conecten con sus niveles y los docentes también, van a necesitar mucho menos desinhibirse artificialmente y que sustancias y objetos digan lo que no pueden decir de otra manera, ¿sí? Porque ¿saben qué? No, la violencia, ¿saben qué es? La violencia no es otra cosa que expresar de manera irracional sentimientos y necesidades. Las adicciones, ¿saben qué es? No es otra cosa que expresar, que apropiarse de conductas para acallar, silenciar, suprimir, reprimir, negar todos estos sentimientos que me habitan, que no sé, no tengo ni persona, ni espacio, ni tiempo para evitarlos, algo tendré que hacer con ello, ¿sí? Voy terminando, porque quiero llegar a que podamos conversar, ¿sí? Miren, síntesis transformadora. Esto nos tiene que servir para todo, porque vienen degollando, vamos por todo también. Podemos aprovechar esto que nos toca para redoblar la apuesta. Y yo voy a ampliar un poquitito, porque sumé 2 cosas más. Pero bueno, miren, esta cuestión fundamental de proponer herramientas de autoconocimiento, y aquí cuánto para validar de la meditación, del registro, también de la oración, ¿cómo no? ¿Sí? Pero no de una oración licuada, homogenizada y pasteurizada, digamos, sino algo que esté con todo lo que sangre, sudor, sueños, búsquedas, angustias, etcétera, etcétera, lo que nos habita en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Herramientas de autoconocimiento para que nos ayuden a conectarnos con la fuente más maravillosa que habita en lo más profundo nuestro y en lo más profundo del otro, que es el entusiasmo. Recrear nuestra vocación docente. Díganme quién sabe, la palabra más bella del diccionario es entusiasmo. Vale por 3 respuestas correctas quien sabe de dónde viene la palabra entusiasmo. Entusiasmo, dice. A ver. Estar lleno de un espíritu. Claro, del griego, enteos. Los griegos decían, ¿no? Esto de estar inspirado por las musas. El registro de estar habitado de algo que no soy yo, pero está en mí y habita en mí. Y que me lleva, me trae. Y es esto, traducido antropológicamente, es este cosquilleo del corazón. Es esta sensación de estar vivo. Y es esta sensación placentera de estar vivo, ¿sí? Permítanme una pequeña subordinada, trabajando tanto con adictos, por favor, yo le tiro cosas a Carlos para la tarde, ¿sí? Para provocar expectativas, ¿sí? Pero les quiero contar el circuito adictivo para que no se confundan. Cuando ustedes escuchan hablar de las drogas, por favor, siempre pregunten por cuál es el efecto después del efecto. ¿Por qué ese es el verdadero efecto de la ingesta problemática y abusiva y adictiva? ¿Se entiende esto? A ver, un cocainómano, cuando toma cocaína, ¿a qué piso va? Vuela al piso 14. Y cuando pasa el efecto, ¿a dónde va? ¿A planta baja? Va al subsuelo 14. ¿Y saben lo que hay en el subsuelo 14 para un adicto? Está lleno de una oscuridad helada que te atrapa, lleno de bichos. Cada célula del organismo pide, por favor, sáquenme de acá, por favor, sáquenme de acá. Y si no hay alguien, y la mayoría de las veces no hay ese alguien, por lo menos que haya algo que me saque de acá, y ese algo es la sustancia, pero un poquitito más, para que aunque sea asegurarme que me produzca el mismo efecto.
En el fondo, miren, toda conducta adictiva y el consumo problemático en el fondo es la ilusión que paso a paso nos va llevando un poquito a eso, ¿sí? Porque le pido ilusoriamente a sustancia, objeto de actividad, que me dé un placer que viene y me lo voy a poder encontrar con más vida definitivamente por otro lado, ¿sí? Pero todos los seres humanos necesitamos sentirnos vivos, una mínima sensación de placer, si no, no podemos vivir. Y esto de vuelta no es para justificar, ¿sí? Al albañil que trabajó 12 horas por día y se pasó todo el fin de semana tomando alcohol. Pero sí se puede entender, ¿sí? Porque aunque sea una migaja de placer, por supuesto que esa migaja de placer se convierte en un salvavidas de plomo, ¿no es cierto? Porque cada vez me empuja más y cada vez tendré un vínculo más problemático y el deterioro, ya sabemos en las adicciones, es de afuera para adentro. El trabajo, los vínculos, la salud, a veces los tres juntos, ¿sí? Todos necesitamos experimentar que estamos vivos. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos corazón adentro y allá en lo más profundo de nosotros mismos habita algo que está en nosotros que no somos nosotros, que es esta sensación de vivir y de más vida que es virtualmente también infinita, ¿no? Y ¿saben qué? Además que esto no se puede caretear. Por ejemplo, yo vengo y les digo, estoy entusiasmado. No es muy creíble, ¿no es cierto? Decir, ¿lo tengo o no lo tengo? Este cosquilleo, ¿lo tengo o no lo tengo? Bueno, termino con esto, ¿sí? Perdón, el entusiasmo. Segundo, a ver, yo trabajando con tantos colegios, yo sigo preguntándome por qué hay miles de horas dedicadas a la lectoescritura, es decir, aprender a leer y escribir, y ni una a escuchar. Ni una a escuchar. Y después los docentes, primaria, secundaria, universidad, nos tenemos que pasar todo el tiempo, escuchen, hagan silencio. De mínima, el tiempo que se pierde sencillamente por no aprender una cuestión tan básica, una necesidad humana tan básica como es aprender a escucharse y aprender a escuchar, ¿sí? Otra cuestión que me permito poner en la agenda de ustedes, que sospecho que ya también está, es el tema de la violencia, porque en realidad violencia y consumo problemático en el fondo tienen la misma raíz, ya dijimos, aplacar, acallar, silenciar, suprimir, reprimir, o actuar por modo de violencia, modo irracional. Y tenemos con qué aportar otro vuelo a esta cuestión del bullying, a esta cuestión de la violencia, y es vivirlo desde la maravilla de la pulsión humana de la agresividad, con otro horizonte. Ser agresivo, por supuesto, está asociado a ser violento, pero la agresividad, la pulsión de la agresividad, es una pulsión humana que está llamada, como todas las pulsiones humanas, a generar más vida, ¿sí? ¿Para qué está la pulsión humana de la agresividad? Para defendernos. ¿Y para qué? Para vencer obstáculos, para atravesar dificultades, para proponernos grandes metas, etcétera, etcétera. Tampoco está en la agenda educativa trabajar a fondo y educarnos todos en la pulsión de la agresividad. Bueno, ese es otro temor. Otro temor, miren, en todos estos temas corta el queso, permítanme este criollismo, el sujeto grupo. En la educación hay muchas cosas locas y perversas inclusive, ¿no? Hablamos del sujeto de educación todo el tiempo y no sé por qué tan rápidamente nos vamos a los contenidos curriculares, ¿no? Pero en el sujeto nos olvidamos de un sujeto que de verdad corta el queso en la educación en Argentina, que es el sujeto grupo, ¿sí? La educación en Argentina siempre se da en este sujeto colectivo que no lo trabajamos ni lo evaluamos nunca, ni les damos habilidades para que sean evaluadas y que puedan ser medibles de tal manera que como un sujeto promueve o inhibe el aprendizaje. Y todos nosotros como docentes sabemos que quinto A es un grupo espectacular y cuarto B lo queremos tirar por la ventana. Entre otras cosas es porque no nos hacemos de herramientas para trabajar, ¿sí? Y evaluar y vivir a fondo este tema clave de la educación en Argentina, ¿sí? Que es el sujeto grupo. Bueno, en fin. Sigo la décima y con esto termino con un aterrizaje. Miren,
En mi generación había, con todas las cosas tremendas que pasaban en la década del 70, pero lo cierto es que teníamos todos estábamos atravesados por grandes ideales. Y si no era esto, era lo otro, y si no era lo político, era lo religioso, y si no era lo religioso, era el club, o esto, etcétera, etcétera. Basta poner a los adolescentes la osadía de los grandes sueños y los grandes proyectos para despertar al elefante que es capaz de, dormido, duerme, y uno se acongoja, pero despierto puede transformar enormemente la realidad, ¿sí? Bueno, todo esto que parece, no sé, quisiera creer que no es teórico, es muy práctico para nosotros. Porque nosotros, y esto permítanme, discúlpenme lo autorreferencial, porque no me queda otra para hablar de la propia experiencia, ¿sí? Nosotros tenemos, antes era de 2 años, ahora es un plan que hacemos en 6 meses, porque el tiempo corre y porque cada vez hay que ser lo más eficiente posible, ¿sí? Miren, como la deserción de los padres es tan grande, antes nosotros comenzábamos la tarea por los padres, ahora comenzamos definitivamente por los adolescentes, ¿sí? Dicho sea de paso, en un proyecto de prevención tienen que hacer intervenir a todos los actores de la comunidad. Rol clave, por ejemplo, el portero, que a veces sabe mucho más que todos los docentes juntos. El personal de la cocina, el del kiosco, el de la administración. Todos se tienen que sentir parte y formar parte de un proyecto de prevención. Porque 100 ojos ven más que 2, y porque, por supuesto que tiene que haber un equipo que lidere, pero definitivamente todos tienen que sentirse protagonistas de una tarea de prevención. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Muy sencillo. Bueno, muy sencillo, lo voy a contar cortito. Pero nosotros tenemos una propuesta que, con un par de talleres que hacemos con los adolescentes, ¿qué hacemos? Le ordenamos la formación de manera inductiva, porque de paso sabemos cuál es la información y cuál es el nivel de consumo que tienen los adolescentes. Hacemos un par de dinámicas de comunicación para que ellos puedan experimentar el placer de la comunicación. Es decir, el placer del vínculo. ¿No? ¿Ven? Saltamos el hay que comunicarse por vamos a comunicarnos, vamos a vincularnos. Son herramientas sumamente sencillas, pero a veces algunos compañeros se enteran cosas de otros compañeros que no supieron durante 12 años de colegio juntos, por ejemplo, ¿no? Y ahí descubren ellos esto de a propuestas mejores. No sirve decir el alcohol, las drogas, el consumo problemático es malo. A propuestas mejores. ¿Cuál es la propuesta alternativa? Porque si no, en realidad uno denuncia sin proponer. Nuestra propuesta pasa por el placer de la comunicación y devolverle al vínculo lo que el vínculo puede dar de relax, de endorfinas y también de diversión y distracción un poco de la realidad sin evadirse de ella, ¿sí? Y nosotros en 2 o 3 talleres, ahora lo hemos reducido a 2, les proponemos a los chicos más grandes formar un equipo que así llamamos de jóvenes escuchas. Tenemos actualmente unos 600 jóvenes escuchas y más o menos unos 15 colegios, ¿sí? Después les voy a dar una página para que entren y ustedes, alguien dijo bibliografía, para que yo también les pueda dar bibliografía, ¿sí? De estos 600 jóvenes, los directivos hubiesen jurado que por lo menos el 70% era inimaginable, porque muchos de ellos se están tomando hasta el agua de los floreros, ¿no? Bueno, parece paradójico, y lo es, pero lo cierto es que cuando un adolescente recibe una propuesta, ¿no es cierto?, en la cual sea protagonista, a veces ellos están más preocupados por tareas de prevención con chicos más chicos. ¿Saben por qué? Porque ven que están tomando más que ellos. Porque ven que los padres están en Radio China, ¿sí? Y porque nunca nadie les ofreció ser protagonista, ¿no? Y despabilar esto de los grandes sueños de ser mejores y vivir la vida humana a pleno, ¿sí? Bueno, entonces, esos jóvenes después hacen
en otros talleres que complementamos, y queda constituido el equipo de jóvenes escuchas que se reúne cada 15 días, acompañado por uno o dos docentes, ¿sí? Y es el espacio de escucha entre ellos, porque esto es un juego a dos bandas. Mientras te pido que seas protagonista, también de alguna manera te estoy pidiendo que tomes posición, pero te genero el espacio de pertenencia, de escucha, etcétera, etcétera, y de servicio a los más chicos. Y allí van haciendo ellos tareas de prevención. Con los docentes, ¿cuántos directivos hay acá? Levanten la mano. Bueno, ustedes van a decir, después de lo que yo diga ahora, decime qué consumiste, o por lo menos compartime algo, ¿no? Bueno, porque cuando le decimos esto, muchas veces a los directivos nos miran con cara, sí, claro, sí. No es posible, es imposible que con los docentes se pueda hacer. Yo simplemente se los digo para que esto que tantas veces decimos, bueno, ¿por dónde? ¿Cómo? Sí se puede, de vuelta a insistir que sí se puede. Miren, nosotros hacemos talleres con los docentes en febrero, porque por una razón práctica necesitamos 2 encuentros. Porque, por ejemplo, digo media palabrita, un contenido curricular a 2 o 3 docentes muy creativos, y si son de las ciencias duras mejor, les hacemos que den una clase de media hora de duración a los demás docentes aplicando los niveles de comunicación. Porque esto también es una propuesta pedagógica. Y ahí el docente le cae una ficha y dice, ¡wow! Y esto permite vincularse de manera muy diferente con los alumnos y vincularse de manera mucho más creativa, divertida, entretenida y provocativa con los contenidos curriculares que, obligados por el Ministerio, estamos, bueno, necesitamos cumplir. Eso, y después de eso, armamos un laboratorio docente. ¿Qué es un laboratorio? Fuera del horario escolar. Sí, no puede ser. Fuera del horario escolar. ¿Sí? Una vez al mes, porque, ¿saben qué? A ustedes no les puedo decir nada de la importancia de hacer procesos. En esto no hay magia, coincido totalmente con Horacio. Esto es absolutamente una excepción que yo esté acá, porque yo no doy charlas de prevención. Mi equipo y yo hace años que no damos charlas de prevención, porque movilizan, y porque se movilizan y solamente informan y no hay posibilidad de hacer algo, y bueno, nos quedamos más angustiados y que venga la pastillita antidepresiva, digamos, ¿cierto? Bueno, no, miren, de verdad les digo que esto es maravilloso, porque con los docentes la posibilidad de un encuentro mensual, 1 hora y media de duración. ¿Qué hacemos? Aprenden primero a compartir herramientas de comunicación entre ellos, que lo necesitamos por ser docentes y por ser padres de familia, ¿sí? Y también un espacio muy profesional. ¿Para qué? Para vincular las causas del consumo problemático y adicciones con los contenidos curriculares. Y entonces se llama laboratorio porque es un espacio de invención. Porque ¿saben qué? En nuestro país, le agrego un problema que mencionó Horacio. Es verdad que muchas veces nos quedamos en los diagnósticos. A veces hay muy poco diagnóstico en nuestro país. Pero después no hay intervención sobre el diagnóstico. Entonces nos obligamos a arrepentirnos y ver que la ola, en vez del dique, nos lleva puestos, ¿sí? Por último, nosotros, bueno, esto transcurre porque además, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, una institución educativa siglo XXI que no cuente con un equipo de docentes, formador de formadores, es para mí, me parece un formato más del siglo XIX que del XXI, digamos. Y hay gente que por vocación no docente, vocación de maestro, ¿sí? Y por compromiso institucional se pone la camiseta y es la gente más maravillosa y con los docentes con quien disfruta hacer este trabajo de creatividad. Y aunque parezca mentira, porque todos ustedes saben que la madre de todas las batallas son los padres, ¿sí? ¿No? Iba a contar un chiste, pero no voy a contar. Los padres, ¿no? Los padres, entre la negación. Pero yo no estoy en la onda de culpabilizar a nadie, ni siquiera tampoco a los padres. Vivimos en una etapa en la cual no fuimos dotados de herramientas para acompañar a nuestros hijos en algunos de los varios desafíos que nos tocan vivir.
Y saben que ahí es donde tienen que primerear la escuela. Es ahí un servicio social, cultural y nacional que tiene que brindar la escuela. También en este sentido de brindar herramientas a los padres, ¿sí? Y ahí, ¿qué hacemos? Los mismos chicos invitan a los padres a una charla. Efectivamente, y los padres vienen, porque si lo dice un hijo adolescente, algo pasa, ¿sí? Y también es posible formar equipos con padres que hagan equipos de prevención. Bueno, me acuerdo que cuando comenzamos hace 13 años, ¿no? Nosotros teníamos lo de los 7 niveles y mucho entusiasmo y nada más. Después de tanto camino tenemos muchas cosas. Bueno, ahí está, muchos equipos. Esta es la gente maravillosa del equipo. A Dios gracias, hoy hasta en distintos lugares, de distintos lugares del país y distintos lugares, estamos ya con la posibilidad, Dios gracias, de transmitir esto. Por eso que fui a Colombia, en Chile, en Paraguay, en Uruguay. Bueno, no, esto lo paso rapidísimo para que llegue la dirección, aunque sea, para que a ver si llega la dirección. Bueno, esto miren, este libro se puede bajar por internet. Hay 2 libros que yo no los voy a reeditar, entonces no es hacer propaganda, no sé si, bueno, están en el ciberespacio, así que lo pueden bajar de ahí, www.epapadres.com.ar, eso se puede bajar de ahí, ¿sí? Y hay otro que es Tiempos de droga, hijos en riesgo, que está destinado especialmente a padres y a colegios que tienen ya problemas de adicción en sus colegios, ¿sí? Bueno, ahí está lo de los niveles de comunicación. Este es el formato viejo de lo de etcétera. Ahí está. Este es otro que se puede bajar por internet, ¿sí? Hablando de material. El de la agresividad está la, ¿sí? Y ahí está. Esa es nuestra página, ¿sí? Bueno, para terminar, ¿cuánto tiempo tengo? Nada, sí. Entonces, 2 cosas para terminar, hay que poner límites. Pero me robaron 20 minutos. Vamos a tener 2 cositas. Miren, yo tengo 55 años y hace muchos años, a Dios gracias, que no tengo necesidad de sobarle el lomo a nadie. Es una libertad que tengo. De verdad que quiero felicitar a Cordier por encarar este tema. Al menos, ¿saben qué? Meter los dedos en el tubo. Esto es un tema que no se puede dejar de abordar, porque la vida y la muerte de nuestros hijos y de nuestros alumnos a veces pasa por acá. Y con esto del consumo problemático, es una oportunidad descomunal de poner en la agenda educativa los grandes temas de los cuales podemos educar. Y definitivamente ustedes tienen el rol social más importante del país. El menos considerado, el muchas veces menos valorado, pero esto de gerenciar la educación de las futuras generaciones, la verdad que es una responsabilidad y un don muy, muy grande, ¿sí? Junto con ustedes, y de verdad, para que tienen la pastillita antidepresiva y que se pongan, la verdad que sí es posible, y hay con que ustedes tienen con que. Siempre me gusta terminar con aquella frase de Luther King, ¿sí? Él dijo una vez: aun cuando me dijeran que el mundo va a ser destruido, que mañana va a ser destruido, yo igual plantaría en manzana. Convirtamos todo esto en una oportunidad. Y si fallamos, ¿cuál es el problema? La vida está llena de intentos. Por ahora, por lo menos desde nuestra experiencia, con tantos intentos, con mucho ensayo, mucho error, pero la verdad es que al menos desde acá, la experiencia es que esto es realmente posible, bailar con lo que toca y vivir a pleno la vida que nos merecemos. Gracias, muchas gracias.
Pablo, me llenas de entusiasmo y de convicción. Gracias.